Muy buenas tardes. En esta sesión se van a resolver algunos problemas de sumatorias. Bien, eh, vamos a hacer uso de las propiedades de sumatorias vistas en la clase y además de algunas de las sumas importantes, las que aparecen acá. La suma de los naturales, de los cuadrados, de los cubos, y las potencias que aparecen ahí. Bien, entonces los problemas son los que se están indicando ahí. Problema 1. Si P está dado por esa suma y Q está dado por esa suma, hallar P menos Q. Entonces veamos acá, solución. Vamos a plantear el problema número 1. Solución. Tenemos que determinar el valor de P y de Q. Bueno, observe lo siguiente, estamos en el problema número 1. Entonces, lo que hacemos es determinar el valor de P. Por propiedades de sumatoria, nosotros tenemos lo siguiente, P es igual a 6 veces, queremos partir de esta parte de 4, así que lo podemos escribir partiendo desde 1 hasta 22 de K más 3, ¿ok? Menos la suma de los primeros tres términos, desde 1 hasta 3, K más 3, ¿ok? Y vamos a calcular la suma desde 1 hasta 22. Vamos a colocarle acá estrella. Entonces, ¿cuánto vale la suma de estrella? Y para eso vamos a usar propiedades. Estrella, calculémoslo aparte. Bueno, usando las propiedades de sumatoria, podemos decir que estrella se puede escribir como esta suma, desde 1 hasta 22, de K, menos la suma desde K igual 1 hasta 22, de 3. Ya, ¿cómo calculamos la primera suma? Vamos a hacer uso de esta propiedad, esta, con n igual 22. Entonces nos queda igual a la primera suma, que es esta, queda 22 por 22 más 1, dividido por 2. ¿Ok? Y esto le vamos a restar la suma desde 1 hasta 22 de 3. Eso es 3 veces por 22. Está sumando 22 veces 1. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer el cálculo acá. Entonces nos queda, esto es igual, si nosotros simplificamos por 2, que haría 11 por 23, menos 3 por 22. Y aquí agarramos nuestra calculadora, voy a hacer el cálculo directamente. 23 por 11, 23 por 11, y le vamos a restar 3 por 22. Y eso nos va a dar 187. 187. Entonces, por otro lado, por su parte, veamos acá. Ahí. Por otro lado, por su parte, veamos acá, la suma. Esta podemos usar la misma propiedad anterior, pero aquí no es necesario porque la suma son tres términos solamente, así que simplemente desarrollamos los primeros tres términos. Esto va a ser cuando K es 1, es 4, cuando K es 2, es 2 más 3, 5, y cuando K es 3, esto es 6. Entonces, esto es 15. Entonces dice así, P es 6 veces 187 menos 15. Y esto nos va a dar, bueno, hagamos el cálculo acá nuevamente, es 6 por 187 menos 15. 1032. Ese es el valor de P. Del mismo modo, a ver cuánto vale Q. ¿Qué es lo que es Q? Q vale la suma. El mismo truco, ¿no? Fíjate que aquí es la suma desde 1 hasta 32 de K cuadrado menos
restar el primer término, que es 1, ¿no? ¿Ok? Y entonces lo que podemos hacer acá es ahora aplicar qué fórmula, en este caso, para la suma de los cuadrados. Habría que aplicar esta fórmula, ¿no? La que parece. Con n igual 32. Bueno, aplicamos la fórmula. Se nos quedaría así. 32 más 1 por 2 por 32 más 1, anotémoslo acá, dividido todo por 6, menos 1, ese menos 1 venía de ahí, entonces hagamos el cálculo, entonces nos queda igual 32 por 33 por 65, y esto simplifica por 6. Bueno, y ahora entonces vamos a multiplicar 32 por 33 por 65 dividido en 6, 11.440. Menos 1, perdón. 11.440. Esto le vamos a restar 1 ahí. Menos 1, entonces esto es 11.440 menos 1, y entonces nos queda finalmente el valor de Q es 11.439. Así, lo que está preguntando es encontrar el valor de P menos Q. P menos Q. Bueno, P menos Q debe ser igual a 1032 menos 11.439. 1032, y eso nos va a dar menos 10.407. Y ese es el resultado de la diferencia. ¿Ok? Ya tenemos el primer problema. Vamos a plantear el segundo problema. Digamos aquí, pongamos una línea en verde acá. Problema número 1. Veamos el problema número 2, que dice resuelva una cierta ecuación. Entendamos el problema, dice resuelva la ecuación a por x igual 2a, con a y b dados por esta expresión que está acá, esta y esa. Vamos a calcular el problema número 2, entonces decimos 2. Vamos a calcular el valor de a. Entonces mira, a, el mismo truco de arriba, esta suma parte de 3, entonces es la suma desde 1 hasta 29 de j por j menos 3. Y le vamos a restar la suma desde 1 hasta 2, ¿no? J por j menos 3. Y ahora lo que hacemos en el cálculo, mira que vamos a marcar nuevamente estrella, estrella, vamos a calcular estrella. Bueno, lo que hay que tener presente es que simplemente no hay ninguna propiedad que separa sumas. Hay un producto acá, pero lo que hacemos es eh, multiplicar dentro de la sumatoria. Si nosotros multiplicamos, llegamos a esto. 29 de j cuadrado menos 3j, ¿correcto? Y esta es la suma que vamos a calcular. La suma desde 1 hasta 29 de j cuadrado menos la suma desde 1 hasta 29 de 3j. Y otra propiedad de sumatoria, veamos, desde j1 hasta 29 de j cuadrado menos 3 veces la suma desde 1 hasta 29 de j. Ambas sumas se calculan directamente. Vamos a aplicar la propiedad. ¿Cuál es la propiedad para calcular el primer sumando? Bueno, la está arriba, ¿no? La misma.
arriba, recordamos la propiedad, es esta, la que está encerrada en verde. Esta es la que vamos a aplicar con, fíjate que el índice parte de uno hasta n, con n igual 29, sería, en este caso sería 29 por 29 más 1 por 2 por 29 más 1 sobre 6. Y a esta le vamos a restar la suma de los, desde 1 hasta 3 veces, vamos a colocar aquí paréntesis, por esta suma. Bueno, y esa suma es 29 por 29 más 1 medios. Más 1 medios. Y con eso vamos a obtener el valor de A. Calculemos el valor de A. Ahora ese es simplemente hacer el cálculo numérico. Entonces, el primer sumando da, hagamos el cálculo, 29. Esto es 29 por 30 por, vamos a hacer el cálculo, 2 por 29 más 1, 59. 6 menos 3 por 29 por 30 medios. Y aquí simplemente aplicamos 29 por 30 por 59 dividido en 6, 8, 5, 5, 5, y le vamos a restar el otro número multiplicado por 3 dividido por 2, 1305. Y la diferencia le vamos a restar a este 8555. Nos va a dar 7250. ¿Ok? Eso es estrella. Así, A, ¿cuánto es? La suma que obtenemos en estrella, menos la otra sumando. En la otra sumando podemos simplemente desarrollamos la suma. Vamos a desarrollar la suma aquí. ¿Ok? Eh, cuando J es 1, nos queda 1 por menos 2. Cuando J es 2, 2 por menos 2, por menos 1, ¿correcto? Ahí, ¿no? 2 por menos 1. Así que nos queda 7250, que se le resta ¿a quién? A menos 4, ¿no? Menos 4 ahí. Eso nos va a dar 7254. Ese es el valor de A. Vamos al valor de B. ¿Quién es B? ¿Quién es B? La suma desde 1 hasta 5 de 2 y menos 1 al cuadrado. Bueno, B. La suma desde 1 hasta 5 de 2i menos 1 al cuadrado. Estamos sumando los cuadrados a los impares. Esta suma la podemos calcular directamente, porque son pocos sumandos. Esto va a ser 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado con igual 3, más 7 al cuadrado, 4, y más 9 al cuadrado. Ahí tenemos los primeros sumando, 1, 2, 3, 4, 5. Y esto nos va a dar, hagamos la suma. Bueno, vemos acá, esto va a dar 1 más 9 más 25 más 49 más 81. ¿Cuánto da esa suma? Esa suma nos va a dar, vamos viendo, entonces sería 9 más 25 más 49 y más 81. Eso nos daría 165. Este es el valor de B. Así, o digámoslo entonces, que tenemos que resolver una sencilla ecuación de primer grado.
con estos valores. Entonces, la ecuación a resolver es, vamos acá, ¿cuál era la ecuación? Era ax más b igual 2a. Ax más b, 7254x más b, 165 es 2a. 7254 por 2. Eso es 14.508. Y de acá entonces sacamos que x debe ser igual a eso le restamos 165, 14343 dividido por 7254. Es difícil que tenga. Sí, eso es complicado. Entonces ahí está la solución de la ecuación. ¿Ok? Bien, ahí tendríamos el segundo problema. Tenemos el segundo problema. Vamos al problema número 10, como para ir cerrando este, este video. Problema número 10. Dice, un rumor ha sido echado a correr dentro de la universidad. En la primera hora se habían registrado, en la primera hora, 1 por 4 personas. En la segunda hora, 2 por 5. En la tercera hora, era 3 por 6. ¿Ok? De acá nosotros deberíamos sacar una regla, una ley de formación de cuál debería ser. En la cuarta hora, en la quinta hora, uno debería esperar que, entonces, en la hora J, debería formarse J, fíjate, J por cuánto. J más 3, J más 3. A ver, probemos si funciona. Cuando J es 1, queda 1 por 4. Cuando J es 2, 2 por 5. Cuando J es 3, 3 por 6, etc. Ese sería el rumor en la hora J. Después la parte B dice, calcule cuántas personas se habrán enterado luego de 8 horas. Eh, una vez que hayan transcurrido las 8 horas, está preguntando no a la octava hora, sino cuando pasaron 8 horas. En la hora octava se enteraron 8 por 9, por 11. Sin embargo, el total nos está preguntando cuántas horas se habrán enterado luego de, una vez que transcurrieron 8 horas. Entonces hay que sumar todas las horas, ¿no? Entonces la suma desde 1 hasta 8 de J por J más 3. Fijarse en este caso que es un sumando relativamente, no es una suma muy grande, así que la podemos hacer directamente a mano, ¿no? 1 por 4 más 2 por 5 más 3 por 6 más 4 por 7 más 5 por 8 más 6 por 9 más 7 por 8 y más 8 por, perdón, más 6 por 9 más 7 por 10. Estamos sumando 10 ahí, 3 cada uno, de 10 y es 8 por 11. Este es el cálculo. Y entonces aquí sería 4 más 10 más 18, 4 por 7, 28, 5 por 8, 40, más 54, más 70, más 88, ¿no? Si uno hace la suma, obtiene la cantidad de personas que se enteraron una vez transcurrida. Entonces sumamos 4 más 10, más 18, más 28, más 40, más 54, más 70, más 88. Y eso va a dar 312. Eso es, eh, entonces, digamos acá, en la hora J, sería la respuesta A, en la hora J, B a las 8 horas y C, y se pruebe que al cabo de N horas habrá esa cantidad. Entonces lo que tenemos que calcular es esta suma.
se debe calcular la suma desde 1 hasta n de j por j más 3. Bueno, mismo razonamiento que en el caso anterior. Aquí es j cuadrado más la suma desde j igual a 1 hasta n, ¿de qué? De 3j. Entonces esto es igual, si no hace los cálculos, que quedaría n por n más 1 por 2n más 1. Esto sobre 6 más 3 veces n por n más 1, ¿de acuerdo? Medios, medios. Entonces lo que podemos hacer en el segundo sumando es multiplicar por 3 para sumar la fracción, ¿no? Vamos a sumar la fracción aquí. Como nos queda, si nosotros sumamos la fracción, vamos a hacer un paso más para que se aprecie n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 más 9n por n más 1, 6. Y ahora sumemos, fíjate que además de sumar la fracción, podríamos factorizar por n más 1. Entonces nos quedaría n más 1, n por n más 1, factor de 2n más 1 más 9 partido todo por 6. Partido todo por 6. ¿Ok? Partido esto por 6. No sé qué pasó acá, disculpen. Y queda n por n más 1 sobre 2n más 5 sobre 6. Y si nosotros factorizamos acá por 3, por 2, 2n más 10, perdón. Estaba pensando en la línea siguiente, estos 10, ¿cierto? De aquí factorizamos por 2, aquí quedaría 2 factor de n más 5. Ese 2 cancela, cancela, simplifica 6, así quedaría así, ¿no? N, perdón, no sé qué pasa aquí. Parece que tiene que actualizar algo aquí. N más 1, 2, N más 5 sobre 3. Ahí entonces hemos mostrado lo que indica el enunciado. N por N más 1 por N más 1 sobre 3. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos entonces, voy a mostrar un poco más acá, los desarrollos de los problemas considerados. Bien, vamos entonces